Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave, en la 92.9 y radiolaclave.cl. 8 de la mañana con un minuto, ¿cómo están? Buenos días, buen lunes, buena semana para todos. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Carlos, bien, aquí con una nebulosa mañana. Oye, no se veía nada en varias partes de Santiago. Densa niebla y a esta hora de la mañana, 8 con un minuto, y bueno, hay que estar atentos no solo al tránsito, sino que también, como decías tú, a toda la jornada. Vaya manejando con calma, con tranquilidad. Venía yo en camino y venían algunos conductores frenéticos. Esos sí. que te arruinan la mañana saliendo de la casa. Me molesta el que pasa por, y algunos van escuchando y saben que lo acaban de hacer, el que cruza en doble fila. Dobla. Por ejemplo. Ahí, aquí en Lions son expertos. Sí. Yo venía. Eso no se hace, ¿eh? Venía dando una vuelta y alcanzo como a entrar en una pista y se me mete un auto que venía enloquecidamente apurado. No, qué rabia. Y era cosa de frenar 5 segundos nada más, no iba a perder mucho tiempo. La gente está como un poquito acelerada, así que usted no lo haga, por favor. No, además estamos recién partiendo la semana. Sí, por favor. Y una semana bastante movida también respecto a las noticias. Hoy el fin de semana, impresionante. Impresionante las noticias, vamos a estar hablando de ello, vamos a estar con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, acá en el estudio, y por supuesto vamos a estar atentos a todos ustedes, a sus comentarios. Les quiero contar que el día viernes no alcanzamos a entregar el regalo, el sorteo, digamos, el ganador de sorteo del libro Raro de Óscar Contarto, que por cortesía de Editorial Planeta sorteamos cada semana, así es que tenemos acá el ganador del libro, para decirlo es @Gómez Leonardo Araya. Él es el ganador. Perfecto. La producción se va a conectar de pronto contigo, Gómez Leonardo Araya, así es que con este libro cerramos el concurso de la semana pasada y entramos al siguiente. Felicitaciones ahí para todos los ganadores y bueno, porque todas las semanas sorteamos. Claro. Este es el nuevo libro, Vida Artificial, de Eric Goles. Sí, un viaje personal al corazón de las máquinas, dice este libro de Eric Goles, que es un tremendo experto en ciencias también, Premio Nacional de Ciencias Exactas Eric Goles en el año 1993, y ofrece una de sus más arriesgadas hipótesis, ¿no? La vida artificial es posible. Yo veía a Eric Goles, tenía un programa en Televisión Nacional hace muchos años, cuando los programas de cultura no eran solo viajes y comida. Ahí Eric Goles hacía tremendas, digamos, hacía grandes teorías. Se cayó el libro, lo vamos a poner de nuevo en su lugar. Ya pues, así es que con ese sorteo les decimos que de inmediato vamos a estar entregando todas las claves del día. Las ponemos en Instagram todos los días, de lunes a viernes, y allí el día viernes entregamos el sorteo de este libro de Eric Goles. Perfecto, y nosotros como todos los días también vamos a nuestras noticias. Las más importantes del día son las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Este domingo se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, donde se aborda la desaprobación al gobierno del presidente Gabriel Boric, que alcanzó el 70%, igualando su peor registro desde que llegó a la moneda. Además, en cuanto a la carrera presidencial, lidera las preferencias Evelyn Matei, seguida por José Antonio Kast y Carolina Toá, que desplazó al precandidato Johannes Kaiser al cuarto lugar de las preferencias, y esa es la clave 1. Y nuestra clave 2 es Josefina Uneus, ex esposa de Alberto Larraín, que prestó su declaración ante funcionarios de la PDI y el fiscal Ricardo Soto en el marco de la investigación por el caso Procultura, donde narró que los miembros del directorio no tomaban ninguna decisión. Alberto hacía y deshacía todo él mismo. En mi opinión, era un directorio de papel, ya que no sabía nada de las cosas que se realizaban y menos de gestión cultural, fueron las palabras de Uneus. La clave 3 es internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aceptó la propuesta de negociación directa con el mandatario ruso Vladimir Putin y señaló estar dispuesto a reunirse con él este jueves en Turquía, con la condición de que haya un alto al fuego a partir de este lunes. Hay negociaciones intensas y es la pregunta también que dejamos hecha hoy en las claves del día. Y clave 4, partido entre Unión La Calera y San Luis de Quillota por Copa Chile termina suspendido por incidentes durante el encuentro. Esto debido a que hinchas de Unión La Calera lanzaran fuegos artificiales directamente donde estaban los hinchas de San Luis, provocando que 2 hinchas terminaran heridos, entre ellos un menor de edad que sufrió un trauma auditivo.
política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Y estamos siempre con nuestros youtuvidentes, así es que atentos a todas sus comentarios, sus preguntas, todo lo que ustedes quieran interactuar con nosotros a diario, así es que los estamos viendo también a través de las redes y los escuchamos tanto que se me prendió el audio del computador. Espérame, ahora sí. ¿A quién no le ha pasado un clásico radial? Sí, saludos a Leonardo Araya Gómez, que dice también que quiero ganarme ese libro. El ganador del libro anterior se quiere ganar el otro. Claro. No, pues vamos a darle la posibilidad. Sí, pero sigan concursando. Sigan concursando todos, sí. Pablo Suárez, saludos desde Coquimbo también. Jaime Pérez habla de que Catalina Pérez será formalizada por el caso Convenios, dice, en esta habitual revisión de las noticias donde Jaime Pérez es uno de los que suele comentar mucho. De hecho dice, por eso después cuando hay clásico no les gusta tener hinchas visitantes. Oye, hablábamos el otro día a propósito de lo de Colo-Colo, de las barras, y decíamos, ojalá que sigan el ejemplo, la U, la barra de la Católica, pero claro, nos contábamos con que las barras en regiones también están causando estragos en los distintos estadios, así es que bien compleja la cosa allí también para las autoridades. 8 de la mañana con 7 minutos, seguimos profundizando en las noticias en Hora Clave. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Dentro de nuestras claves del día, por supuesto, está también cómo avanza esta carrera presidencial y bueno, el presidente Boric ha dado harto de qué hablar estas últimas semanas. Exactamente, y por eso es que la pregunta de CADEM hablaba sobre la aprobación y desaprobación del presidente, obviamente, y genera cierta inquietud, especialmente en el oficialismo. Vamos a estar hablando del caso Procultura en profundidad, pero respecto de la encuesta CADEM, hay que señalar que hay varias cifras relevantes y entre ellas la peor desaprobación del mandatario desde que llegó a La Moneda, igualando solamente algunos otros registros que tenían que ver también con otros hechos de investigación y donde la figura del mandatario y La Moneda ha quedado también en entredicho. Sí, estas cifras son algunas que también se contraponen con otras encuestas. Tú lo decías, Carlos, vamos a estar con el alcalde de Maipú, también vocero de la campaña de Gonzalo Vinter. Y bueno, el mismo Tomás Bodanovich en la última encuesta CEP arrojó una evaluación positiva de un 41%, lo que llamó la atención que superó a la misma Evelyn Matei, que en esta encuesta CADEM, que es de la que estamos hablando ya esta semana, es quien continúa liderando en la intención del voto espontáneo. Entonces ahí uno puede contraponer cada una de las cifras y cómo también va avanzando la recepción de los candidatos, pero también de todo su alrededor. Claro, tú lo mencionas porque ahí uno entiende, por ejemplo, que los liderazgos en el propio sector del oficialismo, en el propio Frente Amplio, uno podría decir, van variando. Claro, y además como también no solo la candidatura de los presidenciables depende de solamente ellos, sino que todas las personas que están a su alrededor. Sí. Las cifras positivas que vemos en la CEP de Tomás Bodanovich, que por supuesto vamos a hablar de eso con él, pueden colaborar a la candidatura de Gonzalo Vinter, quien también, bueno, tiene sus propias cifras, su aprobación, desaprobación y está pasando por un momento muy difícil dentro de su candidatura con todo el tema de Procultura. Sí, de hecho es algo que obviamente le van a seguir preguntando también al propio Vinter, más allá de no estar involucrado directamente de manera personal, digamos. Respecto de la desaprobación de Boric, entonces habla de 70%, igualando su peor registro, que había tenido que ver con, en diciembre del 2022, la polémica derivada de los insultos, no, probablemente alguien lo insultó, pero eran los indultos. Sí. Los indultos presidenciales. Harto insulto después de los indultos, ¿qué te diga? Ya, bueno, y luego en abril del 2024, tras el asesinato de los 3 carabineros en Cañete, también allí la desaprobación llegó al mismo porcentaje. Ojo con CADEM, yo vuelvo a insistir que CADEM es una encuesta semanal. Para mí las encuestas semanales generan cierta percepción de inestabilidad, sí, que a veces uno se deja llevar por lo mediático. Para los medios, para la prensa, es súper útil una encuesta semanal porque te da un barómetro súper inmediato. Claro. Pero la percepción de las personas a veces es muy voluble a justamente esos estímulos tan inmediatos. Y por lo mismo una de las más criticadas, y de hecho es lo que nos han dicho muchos candidatos aquí mismo en este espacio. Sí, y por eso nosotros no todas las semanas hablamos de CADEM necesariamente, pero en este caso, claro, la cifra es tan radicalmente mayor respecto a 6 puntos, digamos, de diferencia respecto al sondeo anterior tiene Gabriel Boric en su desaprobación, que obviamente hace que sea comentable también en este sentido, porque además el respaldo cayó también 4 puntos al presidente.
quedó en 27%. Y luego vienen los presidenciables, que también es importante comentarlo porque hay cambios que, vuelvo a decir, al ser semanal, esto puede cambiar de una semana a otra también. Pero lo que sí ocurre, de manera importante, es que hay una figura que había permanecido dentro del cuarto, quinto puesto, y que ahora sobrepasa por primera vez a una figura de la oposición. Hasta ahora, durante todo este año, tanto la CADEM como la mayoría de las otras encuestas que uno podría decir son relativamente, digamos, de un sondeo confiable, de un muestreo confiable, uno entiende que la mayoría de ellas puede tener una tendencia, pero aún así, casi todas hablaban de los tres candidatos, ¿no? De Matei, Kast y Kaiser, o Matei, Kaiser, Kast, dentro de los tres primeros, y después muy debajo venían los candidatos del oficialismo. Ahora, por primera vez, se mete Carolina Toá entre medio. En tercer lugar está. En tercer lugar con 12%, sube un punto. Y Johannes Kaiser baja 4 puntos y queda solo con un 6%, marcando justamente un declive marcado, al menos en esta primera semana, desde que arremete entonces Carolina Toá en ese lugar. Semanas y días clave también para quienes se suben a su propia candidatura o a la carrera presidencial, pero también quienes se bajan. Vimos a un Vladimir Osevich, una Paulina Bodanovich, que también anunciaron sus candidaturas, estuvieron algunas semanas ahí. Y Janet Jara también, a quien le costó tomar la decisión, pero que en esta misma encuesta circula con 4%, y le sigue Franco Parisi con el mismo porcentaje, y Harold May Nichols. Apareció Harold May Nichols. Con un 1%. Sí, apareció Harold May Nichols, y después vienen los escenarios de segunda vuelta. Y ahí, por ejemplo, Matei se impone en todos los escenarios, supera a Kast por 14 puntos, 44-30, es bien impresionante. A Toá la supera por 26 puntos. Esa es una pega grande que tendría que hacer Carolina Toá si es que quiere llegar a una eventual segunda vuelta con perspectivas de combates, digamos, en el sentido de tratar de buscar una fórmula, porque 26 puntos es demasiado en una segunda vuelta, sí. Al menos, incluso faltando muchos meses, sigue siendo muy, muy grande la brecha. A Kaiser lo superaría por 27 puntos, a Jara por 30 puntos y así hacia abajo. Y Toá perdería frente a Kast, por ejemplo, 38 versus 42, pero le ganaría a Kaiser, 41 versus 37. Allí también, de nuevo, otro escenario. Y un Kaiser que insiste, ¿no? Ya le han vuelto a preguntar varias veces, nosotros aquí le preguntamos, pero en ese momento estas cifras no estaban. No. Después, con estas cifras sobre la mesa, durante la mañana le han preguntado a Kaiser, y Kaiser insiste en decir que él no se va a bajar, que va a seguir hasta noviembre, y eso no genera también ruido probablemente en la oposición, ¿no? En la necesidad de fortalecer la postura frente a una, por ejemplo, Carolina Toá, que empieza a crecer de a poco en las encuestas. De hecho, Johannes Kaiser tenía sus propias cifras, nos mostró él ahí los gráficos de las encuestas que él estaba observando, y son diferentes a lo que nosotros también revisamos el día de hoy. Volviendo al respaldo del presidente, que sin lugar a dudas tiene muchísimo que ver con esta carrera presidencial, me refiero porque el mismo Gonzalo Vinter ha dicho que sí considera que su gobierno podría ser de continuidad y que le gustaría que permanezcan las cosas en las que sí se ha avanzado. Esa desaprobación de un 70%, igual a su peor registro desde que llegó a la moneda, le juega ahí una mala pasada para no solo su gira en Asia, sino que también estos últimos meses de gobierno, que entre comillas uno ya empieza a ver esta recta final, pero como decían también algunos parlamentarios, igual queda, no es que se esté acabando y listo, o sea, claro. También hay una forma de revertirlo, y vamos a ver cómo también hay una estrategia o no por parte del gobierno, y sin lugar a dudas de la mano de las comunicaciones, de tratar de revertirlo, es parte de su trabajo. Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos al movimiento también de los distintos candidatos durante esta semana, y atentos también a las conversaciones que aquí en este estudio se vayan dando respecto de los distintos candidatos. Cuando nos vamos acercando cada vez más a las primarias, no nos vamos a dar ni cuenta, y vamos a estar encima con esas elecciones primarias, al menos en el oficialismo, porque ya sabemos que la oposición seguirá, por lo menos de acuerdo a las intenciones que tienen todos, hasta el mes de noviembre. Hora clave. Noticias, análisis y contexto en una hora. Dentro de las noticias que también observamos durante el fin de semana está todos los anuncios respecto a TVN, quienes admitieron por parte de su directorio que el actual modelo de televisión pública es imposible, no es viable. Sí, es complejo revisar lo que ha estado pasando con Televisión Nacional, TVN, respecto de los intentos que se han hecho por mantener un modelo que compita comercialmente con los otros tres canales grandes, digamos.
Además, teniendo en cuenta el contexto de la televisión chilena en general, donde las audiencias son cada vez menores para ese formato, para los medios tradicionales, la torta publicitaria se la llevan generalmente los medios digitales, internet. Hoy día, vamos a ser súper claro, un influencer puede ganar mucha más plata que un rostro de televisión, algo que era impensado antes. Y de hecho, puede tener muchas más visualizaciones, puede tener una mejor llegada, a diferencia de lo que está ocurriendo con la televisión. Es impresionante. Sí, así es que, bueno, de todas formas, el informe es bien, digamos, inquietante para TVN, tomando en cuenta además quienes entregan esta carta, digamos, esta declaración, que tienen que ver precisamente con quienes van llevando las riendas de un canal que ha tenido muchísimos cambios en su directorio, en su plan ejecutiva también durante los últimos años, y donde las ofertas programáticas no han podido ser lo suficientemente atractivas para que pueda competir un canal público con el resto de los canales. Eso en cuanto al mercado televisivo, que a veces poco le puede importar a la gente en general que ve, o a veces la gente no se siente identificada con ese debate, claro, pero sí con el hecho de que se inyectan recursos públicos para un canal como TVN, que tiene otro modelo. TVN ha insistido, ya permanentemente ha defendido el hecho de que ellos no obedecen una lógica de financiamiento como un canal estatal de otros países, que ellos sí dependen de la publicidad también, pero aún así se han inyectado recursos en los últimos años para TVN. Sí, una responsabilidad ahí que como tú decías, las personas que miran todavía televisión, y digo todavía porque es parte de este diagnóstico, no sienten que sea directamente eso mismo, su responsabilidad, y bueno, es parte también de lo que puede ofrecer hoy día TVN, un directorio que está ejecutado hoy, y son los mismos que comunican, bueno, liderado por un político de tomo y lomo, un vocero, digamos, que tiene esa trayectoria y que la gente lo reconoce por eso también, que es Francisco Vidal, y que está ahí dentro, Pauline Cantor, por ejemplo, también vinculada y fue ministra, pero vinculada a la política, bueno, Gonzalo Cordero, Pilar Vergara, Nidia Palma, Rodrigo Cid, quienes en conjunto consideraron esta labor de informar a la ciudadanía las condiciones en las que se encuentra la televisión pública. Dentro de esta postura que entregan los directores, aseguran que el cambio tecnológico y cultural ha modificado radicalmente el sector de la televisión abierta, cambiando de manera muy importante la competitividad de la industria televisiva por la participación de los ingresos publicitarios, que es su principal fuente de financiamiento. En 2 décadas estos ingresos han caído a menos de la mitad, y ahí, claro, esa publicidad uno puede observar desde adentro de la industria que ha ido mutando a canales de streaming, ha ido mutando a, como tú decías, influencers, figuras dentro de toda esta área digital, y que estos mismos canales, bueno, no solo TVN, sino que en general la televisión ha tratado de mutar un poquito a eso, a todo lo que tiene que ver con lo digital. Muy difícil el escenario para TVN. Noticias sin ruido, datos con sentido. Esto es Hora Clave. Y dentro de la investigación a Procultura, una escucha telefónica que revelaba detalles de un diálogo del presidente Gabriel Boric con la ex esposa del fundador de Procultura, Alberto Larraín, ha marcado el fin de semana, ¿no? Una llamada que Boric le realiza a UNEUS la tarde del 14 de octubre del año pasado, para hablar sobre los efectos de la investigación contra Larraín, porque además teniendo en cuenta la amistad que los unía. Y ahí Gabriel Boric le dice: te llamaba por 2 cosas. Uno, para saber cómo estabas personalmente con todo esto, porque yo no, me cuesta entender, y para saber si entendías algo de todo lo que estaba pasando. De hecho, ahí el mandatario responde, ¿no? Y dice: no sé si está siendo grabado, siento que no hay nada que esconder. Esa frase es muy decidora respecto del momento que está viviendo el presidente Boric. Sí, un momento que también tiene que asumir, como decíamos, en su gira en Asia, y que, bueno, ha entregado declaraciones en las últimas horas también haciendo alusión a sus propias palabras, porque el presidente Boric había sido tajante con todo lo vinculado a esto, y claro, es Daniel Matamala en su última columna quien saca a relucir el caiga quien caiga, cuando el presidente Boric, el 2023, dijo: no queremos y no vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria. En esto tenemos que ser muy claros, caiga quien caiga. Acá
no vamos a hacer ningún tipo de perdonazo ni esconder debajo de la alfombra a quienes han cometido delitos. Instala la pregunta Daniel Matamala con esto, si es realmente que caiga quien caiga, y el presidente Boric en sus últimas declaraciones es enfático en decir que sí, que fortalece esa misma frase del 2023 y que sigue en la misma línea. Sí, ahora el presidente Boric está hablando en su gira asiática, le han preguntado por esto, y él, claro, respecto del caiga quien caiga, él obviamente tiene que responder a eso ahora. Y ante eso él ha dicho, obviamente respecto de todo lo que está pasando con la investigación, que las instituciones funcionen, que la Fiscalía haga su trabajo, que el sistema judicial funcione en torno a la investigación. Lo acaba también de decir el ministro Elizalde, el vicepresidente en este instante en otro medio. Sí. Pero aún así, el punto es este, ¿no? Hay algunos personeros del oficialismo que han insistido en que esto puede ser una persecución del fiscal Cooper. Y esa sola frase hace pensar que hay una defensa corporativa que no va a dejar que el caiga quien caiga, que el propio presidente esgrime, pueda ser cumplido a cabalidad, digamos. Ahí hay que aunar criterios. No puede ser que el presidente diga, esto tiene que ser caiga quien caiga, nosotros vamos a colaborar, y que por otro lado vengan partidarios del oficialismo, digamos, personeros del oficialismo, y digan... El propio partido, el Frente Amplio, claro, a través de un comunicado de prensa. La propia Yo Más, y diga, bueno, esto puede ser una persecución. Sí. Allí no conversan bien, ¿no?, las dos posturas. No se ven alineados, además, en el marco de la carrera presidencial, lo decíamos, porque claro, el presidente Boric menciona esto. Por su parte, su partido dice... desde el Frente Amplio dicen a través del comunicado algo diferente, y bueno, el mismo candidato del Frente Amplio no está en la línea del comunicado. Toma una postura mucho más similar a la del presidente Boric. Entonces no se entiende la comunicación, y bueno, mucho más difícil también con un presidente que se encuentra en esta gira. Y bueno, el mismo José Antonio Kast, ayer en una entrevista también, candidato presidencial, dice que él cree que el presidente Boric debería devolverse de su gira. Sí, es una de las declaraciones. Ahí es donde empieza uno a pensar en cuánto el clima electoral influye en cada una de estas investigaciones, en cada uno de estos casos. Totalmente. Y cuánto se puede ver enrarecido el ambiente. Ojo con eso, porque también ahí hay diferentes situaciones. El presidente Gabriel Boric tiene dentro de su potestad que seguir realizando su labor en términos de la política exterior también. Sí. Y eso no puede cambiar. Una situación perentoria de una investigación donde efectivamente se le pudiese citar a declarar o como imputado o involucrado de alguna forma, uno entendería que hay una obligación. Claro. Políticamente también hay gestos. Y eso es lo que dice Kast, que debería haber un gesto político del presidente de volver. A eso apela. Más que algo mecánico en el sistema judicial. Pero aún así hay que tener ojo con que el año electoral que se viene todo este año genere este tipo de reacciones, ¿no? Unas más destempladas que otras. Un escenario muy difícil, porque no solo es el año electoral, sino que también cómo corre el tiempo respecto a lo mismo que decíamos, los últimos meses del gobierno del presidente Boric, y cómo también se entiende, y la lógica es que todo esto se esclarezca durante ese periodo y no para después, porque también no estando en el gobierno ya las cosas quedan un poquito ahí en el tintero para el mismo Gabriel Boric, digamos, no solo como presidente, sino que después cuando ya no lo sea, y todo lo que... Ahora queda sin fuero también, ojo. Claro, y todo lo que ensalza a su propio partido. Sí, eventualmente también allí, ya no como presidente, sino que como ciudadano debe responder también, claro, con todas las prerrogativas que entrega la ley en ese sentido, ya como sin la figura de ser el presidente de la República. Pero de todas maneras, esto debiese quedar zanjado, al menos en lo que la ciudadanía espera, muchísimo antes todavía, entendiendo que además se trata de una investigación por financiamiento irregular de la política, digamos, donde hemos tenido casos durante muchísimos años, y la idea es que justamente el caiga quien caiga responda a la lógica de que no hay ningún tipo de defensa partidista que pueda sobreponerse a una investigación por algo que hemos dicho, ya hay un consenso general, ¿no?, que debe investigarse precisamente más allá de quién esté siendo indagado por la justicia. Total, nuevamente entramos también a los detalles, a esta arista, que es como una subarista dentro de todo, porque es Democracia Viva, después Fundación Procultura, y después todo lo que en sí mismo ha sido Alberto Larraín. Las conversaciones, bueno, claro, el del presidente con Uneus, la ex esposa de Alberto Larraín, y bueno, ahora las últimas declaraciones
declaraciones del psiquiatra, de quien estaba a cargo de esta Fundación Procultura, que aportó también dentro de sus declaraciones, él reconoce que aportó a la campaña de su actual pareja, Sebastián Balbontín, quien postuló a la alcaldía de Limache en 2021 por Revolución Democrática. Entonces, entender todo esto y los detalles personales y cada una de las declaraciones, por supuesto que hace más compleja todo lo que tiene que ver con un caso que llevamos muchos meses también cubriendo. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Ya a esta hora hablamos de Amati, que es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. Nos vamos ahora a una pequeña pausa, pero ya volvemos porque va a estar con nosotros aquí el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. No te muevas de nuestra sintonía aquí en la 92.9.